Bienvenidos a Lecturas Teológicas Random. Hoy vamos a empezar una nueva serie de Werhard Pannenberg, una historia de la filosofía desde la idea de Dios. Antes de empezar con esta nueva explicación de lo que quiere decir Pannenberg, quiero anunciarles que el Seminario Bíblico Pentecostal está elaborando una película de alta producción y de producción pentecostal. Es tal vez la primera película de producción pentecostal que vamos a ver, que significa mucho para la iglesia en este nuevo aporte. La película Para esto nací es la historia de Nevidime, una joven que descubre por sí misma una vocación de liderazgo, que puede aportar fe e interés hacia el prójimo y que demuestra una figura de Dios que se compromete con el herido y con el débil. Espero yo que ustedes puedan enriquecerse con esta nueva producción. Yo les voy a dejar aquí en la descripción las redes sociales del Seminario Bíblico Pentecostal para que estén muy al pendiente de cuándo empieza esta producción. Bueno, Was ich damit erreichen wollte, ursprünglich nicht ein Buch. Werhard Pannenberg fue un teólogo alemán muy reconocido por sus trabajos antropológicos y también por implementar una idea filosófica a Dios. De hecho, tiene muchos libros. Aparte de este, tiene una introducción a la teología sistemática y tiene también dentro de su producción la historia de la teología vista desde la filosofía. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Fue un teólogo muy reconocido, murió en el 2014 y nos deja grandes enseñanzas de aplicación, más allá de la antropología que él pudo haber implementado. Pues la idea de relacionar la filosofía con la teología, él no va a ser el único que lo hace, sino van a haber más, también es de mucho aporte. Werhard Pannenberg, entonces hoy vamos a ver la introducción. Y en la introducción Pannenberg va a decir por qué es necesario que la teología y la filosofía vayan de la mano. Y es necesario porque para entender entonces el texto bíblico y los procesos de pensamiento teológico hay que hacer dos cosas. Número uno, hay que tener una exégesis crítica muy buena, pero también hay que tener una teología sistemática alimentada por el pensamiento en el que cada época va pasando. Pannenberg dice que no se puede hacer juicio de esto sin pensar, no se puede hacer teología sin pensar en la filosofía como la primera. ¿Por qué la filosofía es primero? Porque los teólogos, primeros teólogos, bebieron mucho de la filosofía griega. De hecho, los griegos empezaron a filosofar acerca de Dios, pero no el Dios que nosotros conocemos, ese Dios heredado del judaísmo, sino ellos comienzan a especular desde los dioses de la mitología griega. Al parecer, entonces, todos los presocráticos, los que son anteriores a Sócrates, pensaron que no podían encontrar un Dios en esos elementos naturales como el agua, como el fuego, y por lo mismo entonces empezaron a pensar en un solo Dios y un solo origen. Pannenberg va a decir, si hay un solo Dios, o si pensamos en la idea de Dios en la filosofía rápidamente va a retomar la idea del Dios de los orígenes, ese Dios que inicia todo en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque pensar en Dios automáticamente nos lleva a nosotros a pensar en los orígenes del hombre, porque Dios es el que da los orígenes del hombre. Entonces, para hacer doctrina, dice Pannenberg, hay dos cosas muy importantes. Número uno, la historia filosófica, y número dos, una exégesis correcta al texto. Entonces necesitamos historia de la filosofía sumado a conocimientos exegéticos. ¿Por qué? Porque la filosofía va a poner el discurso sobre Dios. Entonces necesitamos poner a prueba a Dios, dice la filosofía. Pero los filósofos primero ponen a prueba los dioses de la mitología, y luego, cuando surge el cristianismo, se pone a prueba Jesús de Nazaret, que es el único Dios y por lo tanto tiene que ser el Dios de los orígenes.
Por eso la filosofía va a tener que preguntarse si en realidad Dios es un Dios judío. ¿Por qué? Porque a ellos no se les concibe mucho esto. Entonces dentro de esto ellos van a alcanzar a decir Dios, a pesar de que está en la figura de Jesús de Nazaret, puede ser un Dios más universal. Es curioso que todos comenzaron empezando de Genófanes a pensar en un solo Dios, y luego en la Edad Media que se empieza a constituir ese Dios un poquito más arraigado, hasta Hegel, donde llega el concepto de religión un poquito más fundamentado, pero donde la filosofía empieza a desvincularse totalmente de la religión, va a ser con la llegada de Friedrich Nietzsche. De hecho, al inicio los teólogos, filósofos que estaban, criticaban mucho a sus dioses, criticaban mucho la religión, pero después fueron adoptándolo tanto así que los primeros filósofos como Genófanes, como todos los presocráticos, van a pensar en ese antropomorfismo, si son de verdad figuras verdaderas de Dios. Esto no se puede llegar a concretar, pero lo que sí es cierto es que la afirmación paulina de que Jesús es Dios, que aparece en Primera de Tesalonicenses 1:9, esto empieza a dar a una apertura de diálogo entre la filosofía grecorromana y la religión judía que estaba impregnándose o permeándose de este naciente cristianismo. Entonces, ¿cuál es la primera crítica de la filosofía a la religión? La primera crítica de la filosofía a la religión va a ser el politeísmo. Esto mucho antes de que apareciera la religión judía, que luego sería la religión cristiana con Jesús. Hay muchos teólogos, filósofos en la Biblia. Por ejemplo, Pablo va a ser uno de ellos. La teología cristiana entonces va a poner cuestiones filosóficas muy en claro. De hecho, la filosofía y la teología van a ir muy de la mano. Van a ir tan de la mano hasta que van a pensar todos, van a converger todos en el Dios que se tiene. De hecho, hay muchos filósofos teólogos como Agustín, como Tomás, que son muy reconocidos dentro de estos ámbitos. ¿En qué momento la filosofía se aparta en realidad de la teología y empieza a ir en contra del cristianismo mismo? En el momento de encontrar a Friedrich Nietzsche. Heidegger dice que Nietzsche es el que le pone fin a esto, pero Auguste Comte dice que no es Nietzsche, que son las ciencias positivistas las que le ponen el fin a esto, y Dilthey va a decir el fin de la filosofía y la teología no fue ni Nietzsche con el nihilismo, ni fue Comte con las ciencias positivistas, sino fue el pensamiento histórico crítico. Como sea, hasta esos momentos la filosofía acompañó a la teología. Por eso es muy importante estudiar la filosofía, estudiar la historia de la filosofía para poder encontrar una idea de Dios. Entonces, si usted quiere saber, en el próximo capítulo vamos a hablar acerca de los conceptos de filosofía, los significados de filosofía y de teología. Y después nos vamos a adentrar un poquito a Platón y la idea de Dios. Espero yo que este video pueda ser de mucha educación y que puedan ustedes interesarse un poco en la filosofía y que podamos juntos entonces aprender. Que Dios los bendiga.